pasando ahora. Para ti, ¿qué fue ese encuentro con tu papá a la salida de prisión, estos días que pudieron compartir allí en Estados Unidos en medio de esta situación difícil y compleja que está viviendo? Bueno, Randy, describir ese momento en que lo vimos por primera vez después de muchos años y mi hermana por primera vez en su vida fuera de la cárcel, es imposible. Nosotros sentimos muchas cosas. Fue un momento para el cual tratábamos de prepararnos, mi mamá, mi hermana, la familia, y yo creo que el pueblo de Cuba también. Pero se nos hizo imposible. También hay que tener en cuenta que solamente una semana antes de que él fuera liberado, o sea, apenas unos días fue que tuvimos que acostumbrarnos a la idea de que no lo regresaríamos a casa. Nosotros habíamos visitado a mi papá hacía un mes y medio antes de su salida y le dijimos que, y ahí un poco que acordamos que no volveríamos a visitarlo, que a Mariana no íbamos a regresar, por lo menos a la prisión federal de Mariana. Incluso mi abuelo y mi tío lo visitaron las últimas visitas antes, pero mi hermana y yo decidimos que no, que nosotros íbamos a buscarlo y teníamos que verlo esta vez fuera de la cárcel. Pero siempre, hasta el último momento teníamos la idea, la ilusión de que íbamos a buscarlo, íbamos a traérselo a mi mamá, al pueblo de Cuba. Y fue un poco duro, ¿no? Saber que íbamos a buscarlo, que teníamos que pasarnos esos días allí con él. Sabíamos que esos días iban a ser muy difíciles y que además teníamos que regresar y dejarlo allí también. De todos modos, imagínate, verlo. Nosotros hablábamos de que es la primera vez que mi hermana veía a mi papá sin el uniforme de la cárcel, ese uniforme caqui que ya no lo sabíamos de memoria. Teníamos también un poco de temor. Por suerte, a última hora las autoridades de la cárcel decidieron que saliera a las 4:30 de la mañana, lo que nos hizo mucho más fácil el encuentro. Teníamos mucho temor de que la prensa, que ya en varias ocasiones había llamado a Horowitz, que quería saber a qué hora salía, a dónde se dirigía, teníamos miedo que esa prensa, sobre todo de Miami, un poco que empañara ese encuentro. Habíamos previsto que eso podía pasar, a pesar de que después supimos que iba a ser a las 4:30 de la mañana, y por lo tanto en ese video, ese pedacito del video que ustedes ven que nosotros tomamos, y que por supuesto hay muchas más imágenes que eran sobre todo para mi mamá, que no queríamos que ella se perdiera ese momento, nosotras estábamos en el carro, estábamos en la parte de atrás y habíamos acordado que él se bajaría, porque Horowitz fue el que lo sacó, entró a la prisión. Nosotros lo esperamos un poquito alejado de la prisión, también previendo esta cuestión con la prensa, en un lugar bastante oscuro. Ven que el video es bastante oscuro, y lo que queríamos era salir rápido de allí, pero cuando vemos que el carro se acerca, vemos que mi papá sale muy tranquilo y vemos que no hay prensa, y ve que un poquito me respeta un poquito más por ser la hermana mayor, aunque en el video, y mi papá también siempre se asombra cada vez que vamos a una visita, ya ven que es mucho más grande que yo. Ella estaba al lado mío esperando a ver qué yo hacía, ¿no? Pero al ver que no había nadie, no pudimos aguantar. Yo dije, no, yo tengo que salir, y salimos corriendo. Entonces ahí lo abrazamos, nos tuvieron que agitar un poquito. Bueno, entren, que tanto trabajo, vamos, entramos. No sabíamos qué hacer, empezamos un poco con la cámara, yo te grabo, tú me grabas, vamos a mandarle esto a mami, vamos a darnos besos, lo besábamos, lo abrazábamos, él nos besaba, nos abrazaba. Inmediatamente llamó a mi mamá y empezó ese largo camino que tuvimos que recorrer, ¿no? Antes de salir de Mariana, de la prisión. Ese momento y todos los días, porque era para nosotros, para mí, yo días antes de que él saliera, yo trataba de acordarme del último día que lo había visto antes de la prisión. Y fue, bueno, yo tenía la edad de Ibe, un poquito más. Y me acuerdo de la noche anterior al arresto, que fue de madrugada. Me acuerdo cómo compartimos en la casa. Y me acuerdo que después nos acostamos a dormir y no lo volví a ver hasta que fueron presentados por primera vez en corte, y después hasta más de un año que pudimos verlo ya preso en ese cuarto lleno de guardias, ¿no? Y entonces yo tenía esa ansiedad, que no sabía cómo me iba a sentir pudiendo abrazarlo, incluso como yo quería. Él siempre nos decía en la visita, estoy loco por sentarlas en mis piernas, porque eso no se podía hacer en la visita. Estoy loco por abrazarlas, estoy loco por cargarlas, ¿no? Y entonces son tantas cosas que queríamos hacer,
era mucha la ansiedad, incluso yo trataba de estar pendiente de Ibe en ese viaje, pero yo tampoco sabía cómo manejar muy bien la situación. Por suerte él, yo digo que él está bastante bien y sobre todo me imagino que hace el esfuerzo por parecer mucho mejor y hacía el esfuerzo por parecer mucho mejor ante nosotras, ¿no? Y decía, bueno, ya, tranquila, y incluso ustedes vieron el video, como le decía a mi mamá. Excelente imagen. Y bueno, fue realmente bonito, más que bonito, fue muy emotivo, fue para nosotros, nos conmovió muchísimo y sobre todo después que pasaron las horas en ese viaje también cada vez más pensábamos en mi mamá y cada vez más pensábamos en él porque sabíamos que ahí íbamos a tener que dejarlo, ¿no? Los estudios de psicología no te sirvieron mucho en ese momento, ¿no? No, yo creo que no. Irmita, ¿y a quién se le ocurrió llevar la música de Silvio? Bueno, la noche antes de nosotros partir, Ibe y yo, eran muchas cosas que teníamos que dejar preparadas, muchas cosas que teníamos que decirnos, pero yo dije, bueno, alguna música tengo que llevar para el trayecto y para que él se quede allá con esa música que él ha estado a través del programa de Arlene, un poco actualizado de toda la música que sale en Cuba y por supuesto recordando. El programa que Arlene hace todos los domingos en Radio Rebelde y que puede llegar a algunas de las prisiones de nuestros hermanos. Y a través de ese programa es que él recordaba las canciones. Muchas veces Arlene nos ha llamado, bueno, ¿qué le gusta a René? ¿Qué le gusta a Gerardo? ¿Qué le gusta a Fernando? ¿No? Pero es solo eso, él no tenía, ninguno de ellos tiene ahora, a no ser mi papá, la oportunidad de escuchar la música que ellos querían. Y yo sé que a mi papá le encanta Silvio Rodríguez, yo aprendí a escuchar a Silvio Rodríguez por mis padres, sé que le gusta La Década Prodigiosa. Entonces, esa noche antes dije, bueno, voy a guardar la mayor cantidad de música posible. Y en cuanto un poco que ya nos tranquilizamos allí en el carro, pusimos la música, ¿no? Y él, pero claro, pon a Silvio, ¿no? Y así fue como, incluso él, porque es muy gracioso, ¿no? Después de tantos años en prisión, llevamos un aparatico, no muy moderno, pero bastante pequeño para las grabadoras que él estaba acostumbrado a ver 13 años atrás, y yo le dije, bueno, aquí tengo a Silvio, tengo La Década Prodigiosa, y ahí cabe todo eso. Dice, ay, mi madre, como me tengo que poner al día, ¿no? Ahí empezaron sus chistes, porque también hubo muchos chistes, ¿no? Silvio me contaba el otro día, y no voy a ser indiscreto, que recibió una llamada de René el mismo día que hacíamos la mesa redonda acá, como a las 10 de la noche, y estuvo prácticamente hasta las 6 de la mañana sin dormir, de la emoción que sintió y de lo que significaba también para él el mismo día que salía a Santiago al concierto que dio después en Santiago de Cuba. Hablabas de que uno de los esfuerzos más grandes que tuviste que hacer fue tratar de recordar a tu padre antes de la prisión. Esos 13 años de prisión, ¿qué significaron para Irmita? ¿Cómo los vivió? Y en su propia formación, en su propia personalidad, ¿cómo influyeron estos años? Si hay algo en que no influyeron estos años y ahora más nos damos cuenta es que esa distancia, que incluso no es solo de hace 13 años, sino de hace mucho antes, porque mi papá se marchó de Cuba cuando yo tenía 6 años, y 6 años después es que pudimos reencontrarnos y 1 año y pico después fue arrestado. Si hay algo que esos 13 años no pudieron hacer fue abrir una brecha en la comunicación entre mi papá y yo. Desgraciadamente se limitaba a las visitas, pero esas visitas las aprovechamos muchísimo y a través de esas visitas también se creó la confianza y la comunicación entre él y mi hermanita. Pero indudablemente, Randy, esos 13 años han sido y todavía son para nosotros un gran dolor al cual uno nunca se acostumbra, al cual ninguno de los familiares de los 5 se acostumbra. Yo creo que mientras más pasan los años, más difícil se hace. No nos desensibilizamos de levantarnos todos los días y pensar cómo la estarán pasando, no están aquí, no puedo decirle esto, no puedo preguntarle aquello. Se evidencia en los más pequeños, en Ibe, en Lisbeth, la niña de Ramón, que son casi mujeres. Se evidencia en cada evento vital de nuestras vidas por todas las cosas buenas y malas que hemos pasado, a través de las cuales ellos solo han estado presentes con llamadas, por teléfono.
incluso para ellos, cada vez que pasa algo en la familia, incluso han pasado cosas que le pasan a todas las familias y en ese momento donde él trata de hacerse partícipe, donde trata de dar sus consejos, donde trata de estar todo el tiempo presente, van al hueco, ¿no? En un momento van al hueco y cuando salen del hueco después de algún tiempo dice, lo que más me dolía es que me metieron en el hueco en el momento que más falta les hacía, ¿no? Siempre pensando en nosotros, siempre pensando en la familia. Mi vida completa prácticamente ha transcurrido sin la presencia de mi padre y por supuesto también lo más difícil ha sido ver cómo la vida de mi madre ha transcurrido sin la presencia de mi padre. De tu mamá quiero hablar en unos minuticos, pero me gustaría también pensar en Ivette, que como tú decías, pequeñita, vio, es decir, no conoció prácticamente a su papá, lo vio por primera vez en prisión y decía algo así como, mamá, mi papá es un perro porque lo vio con un grillete y ahora lo ve por primera vez libre. Para Ivette, ¿cómo fue ese impacto emocional? ¿Cómo tú lo percibiste? Ivette estaba muy nerviosa. Ella es una niña ahora muy tranquila después de la niña hiperactiva que todos conocimos, que también, por supuesto, tiene mucho que ver con todo a lo que fue sometida desde chiquitica. La falta de mi papá, el sufrimiento de mi mamá, de todos nosotros, de toda la familia. Pero, como te decía Randy, Ivette y mi papá tiraron ese puente de comunicación enseguida, después de tantos años sin conocerse el uno al otro. A él lo arrestan cuando ella tiene 4 meses y después lo ve cuando tenía 1 año y pico en un cuarto bien pequeñito, lleno de guardias, cuando él estaba, como tú mismo dices, estaba esposado a la silla. Y bueno, después, hace apenas 5 años, y fue ese momento en que ellos se ven por primera vez en esa cárcel, que también tuve que llevarlo yo y de alguna forma presentarlo. Pensábamos que iba a ser más difícil, pero no, mi papá ha estado presente siempre en nuestra familia. Y eso ha hecho más sencillo este encuentro también para Ivette, aunque se notaba, yo le decía a Ivette, porque Ivette oía, después que pasaron los días, oía a mi papá hablar con mi mamá, decirse entre ellos cosas bonitas, y Ivette lo miraba así y le decía, ¿te parece extraño, verdad? Porque ella no tenía esa oportunidad. Apenas unos minuticos mi papá y mi mamá hablaban de lo imprescindible, porque los minutos que le daban en la cárcel no alcanzaban, y entonces también tenía que acostumbrarse a eso, pero nada, se dieron mucho cariño, muchos abrazos, muchos besos, y yo creo que fue más fácil para ella de lo que yo pensé.